Muy bien. Hola, buenos días, estimado auditorio. Esperemos que estén muy bien el día de hoy, este viernes 12 de diciembre del 2025. Les agradecemos que a lo largo de estos 6 meses, desde septiembre, nos hayan estado acompañando en estos seminarios digitales, en estos seminarios virtuales, con el objetivo y la misión de compartir el conocimiento que se genera en los laboratorios y que tenemos la misión ya moral y ética a partir de unos años y más bien toda la vida del investigador de compartirlo y hacerlo público, hacerlo de un dominio público en un lenguaje accesible, en vías de comunicación o a través de medios de comunicación accesibles de difusión masiva para que la comunidad, la sociedad en general, pues tenga acceso a este conocimiento, pueda traspasar las aulas, pueda traspasar el laboratorio y llegar a quienes más necesitan la información. El día de hoy empezamos con nuestro seminario de divulgación e investigación virtual, Ideas en Movimiento, encrucijada donde converge la filosofía, la ciencia, la enseñanza y la conservación. Hoy tenemos una invitada especial, la doctora Lourdes Budar Jiménez, quien ahorita la doctora María Arnaud nos hará el favor de dar su semblanza, y con el gusto de tener a la doctora hoy con nosotros para cerrar este ciclo en este año de conferencias y ponencias internacionales y nacionales. Doctora María, muchísimo gusto que esté con nosotros hoy. Buenos días y por favor, indíquenos la semblanza de la doctora Lourdes. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora Lourdes por estar con nosotros y vamos a leer una pequeña semblanza de su trayectoria académica. La doctora Budar Jiménez es antropóloga con especialidad en arqueología por la Universidad Veracruzana, doctora en ciencias humanas con especialidad en estudios de la tradición por el Colegio de Michoacán, es académica de tiempo completo de la Facultad de Antropología de la UB y desde 2009 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y desde el 2015 es miembro del Comité de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas de la CONAN. Desarrolla proyectos de investigación arqueológica en la región de los Tuxtlas y en el centro de Veracruz, enfocados en los sistemas portuarios prehispánicos, los sistemas agrícolas, el arte, la representación y la cosmovisión mesoamericana. Los resultados de sus investigaciones se presentan como conferencias en espacios nacionales e internacionales y se han publicado tanto en México como en el extranjero, en formatos de divulgación, artículos científicos, capítulos de libros y libros con temas arqueológicos, de vinculación comunitaria e interculturalidad. Estamos realmente muy contentos porque hoy se encuentra con nosotros y nos va a platicar sobre la conferencia Equilibrio y colapso ambiental en la costa de los Tuxtlas, lo que las sociedades antiguas nos enseñan. Adelante. Pues muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este seminario de divulgación e investigación, ideas en movimiento, y pues agradecida con todas y todos por la invitación y muy contenta de compartir con ustedes este trabajo de divulgación que preparé para ustedes, que como ya dijo María, se titula Equilibrio y colapso ambiental en la costa de los Tuxtlas, lo que las sociedades antiguas nos enseñan. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Y pues, como les decía, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que nace de la investigación que he realizado por más de 15 años en una región que, aunque a primera vista puede parecer solo un paisaje exuberante del Golfo de México, en realidad es un laboratorio privilegiado, de alguna manera, para pensar la relación entre la sociedad, el ambiente y la sustentabilidad a largo plazo. Me refiero, obviamente, a la costa de los Tuxtlas, que es un territorio donde las sociedades antiguas transformaron profundamente el paisaje y donde al mismo tiempo los límites ecológicos terminaron marcando el rumbo de su desarrollo. Bueno, desde 2008 hemos estado trabajando intensamente en la zona que va desde la laguna del Ostión al sur, aquí, hasta la laguna de Sontecomapan al norte. Y bueno, hemos incluido los volcanes de Santa Marta y San Martín Pajapan, así como sus amplias laderas que desembocan en el Golfo de México, ¿sí? En esta parte que es el mar. Este corredor es un mosaico de estuarios, de manglares, ríos, humedales, playas, planicies y macizos volcánicos.
Es un territorio altamente dinámico en términos geológicos y climáticos, pero también sumamente fértil para comprender cómo las sociedades prehispánicas construyeron formas de vida a este paisaje costero tropical. Las evidencias más antiguas de ocupación se remontan al año 1200 a.C. y están asociadas principalmente a talleres de basalto, es decir, de piedra basáltica. Y esto es muy significativo porque antes de ser un asentamiento o un corredor de intercambio, la región fue un espacio de aprovechamiento lítico. Miren, estas son esculturas con estilo olmeca, y en la región se pueden ver estos, nosotros les decimos campos de basalto, porque son miles de rocas, ¿no? Distribuidas por el paisaje, y casi todas tienen huellas de uso y de trabajo. Alrededor se encuentran artefactos manufacturados. También hemos encontrado lo que son talleres de manufactura, de lítica pulida de objetos móviles. ¿Qué es esto? Pues básicamente metates, manos de metates, cinceles, de monumentos, como los que ya les he mostrado. Y bueno, aquí en los circulitos de color rojo, verde y morado, ustedes pueden ver dónde se ubican principalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque la abundancia de basalto volcánico permitió la elaboración de herramientas y artefactos de gran dureza, lo cual nos habla de grupos que ya conocían el potencial de este paisaje. Tenemos bahías llenas, todo esto que ustedes ven es roca basáltica, pero una gran cantidad de artefactos rotos hemos encontrado en las bahías, quiere decir que también estaban saliendo por mar. Y en estas bahías también encontramos rocas muy, muy grandes, y algunas se pueden ver incluso dentro del mar. Entonces, no se descarta la idea de que estaban saliendo por esta vía para ser exportadas. Sin embargo, en el momento de mayor actividad, de mayor densidad poblacional y de mayores transformaciones ambientales, ocurrió más tarde. A partir del 400 después de Cristo, y especialmente entre el 600 y el 900 después de Cristo, la costa de los Tuxtlas vivió una fase de crecimiento extraordinario, pero en el 1000 después de Cristo, la región se queda abandonada casi por completo, y se da un vacío de ocupación que durará casi 9 siglos. Hasta que en 1906 los grupos Nuntaji y los grupos nahuas, primero los Nuntaji y luego los nahuas, regresan para asentarse en la zona como refugio ante la violencia previa de la Revolución Mexicana. Como ustedes saben, en 1906 comenzó la persecución a grupos indígenas por parte del Ejército Federal por su afiliación al Partido Liberal Mexicano. Y entonces en ese momento es cuando se dan algunas batallas en diferentes regiones del país. En el sur de Veracruz se dio una pues en Los Mangos, y los grupos, o más bien las familias que participaban, pues huyeron hacia Santa Marta, que era una región pues que había sido despoblado. Y este arco temporal de casi 9 siglos nos permite ver un ciclo completo de explotación inicial, auge poblacional, transformación intensa del paisaje y finalmente de abandono. A diferencia de otras regiones mesoamericanas, donde el manejo del agua se orientó a la intensificación agrícola, estoy pensando en Teotihuacán, por ejemplo, con estas canales que ellos manejaban para llevar el agua hacia la ciudad, en las chinampas, por ejemplo, del centro de México, ¿sí?
en los chultunes de la zona maya o en los sistemas de control de inundaciones también en la zona maya. En contraste con los que son agrícolas, como en el centro de Veracruz, con los campos levantados. Y bueno, a diferencia de esto, en los Tuxtlas el agua se manejó con otro objetivo. El objetivo fue construir un sistema portuario que fuera eficiente. Y esto cambió por completo la lógica de ocupación humana en la zona. En lugar de canalizar el agua para producir más alimentos, transformaron el paisaje para facilitar la navegación, el comercio y el movimiento de bienes. En esta costa, el manejo hídrico implicó que se tenían que adecuar las desembocaduras de ríos para crear accesos seguros al mar, rellenar pantanos y zonas inundables para obtener superficies estables, construir contraflujos para disminuir la velocidad de las corrientes, cortar paredes de cauces para ampliar o para estrechar canales según su función, elevar plataformas que funcionaran como diques o como áreas de resguardo, instalar sitios que fueran de vigilancia para controlar visualmente el movimiento marítimo. Y todo esto nos habla de una sociedad que desarrolló una relación muy activa con su entorno, una relación que no solo era extractiva, sino también altamente técnica. Estas infraestructuras portuarias, algunas de ellas monumentales en escala, permitieron conectar la costa con rutas de intercambio del área maya, del centro y norte de Veracruz. Y bueno, esto hizo que la costa de los Tuxtlas fuera un nodo estratégico en el oriente mesoamericano. También, como en todo puerto, la apertura comercial atrajo poblaciones diversas. Las investigaciones han identificado variaciones arquitectónicas, cerámicas, simbólicas, que sugieren la presencia de grupos de distintas regiones. Puse aquí algunos ejemplos. Tenemos esta tablilla que fue encontrada en la Perla del Golfo, en donde tiene una mezcla de escritura muy del centro de Veracruz, pero también acorde a la escritura maya. Entonces están combinando dos tipos de registro de escritura diferentes en un mismo documento. Lo mismo sucede con la estela de piedra labrada, esta estela que mide un poquito más de 2 metros, en donde hay elementos que son también más de la tradición maya y otros que son elementos netamente utilizados y difundidos por el aparato teotihuacano. Y bueno, a partir del 650 después de Cristo, la zona costera pues se vuelve en un espacio multicultural, una especie como de frontera permeable donde convergieron migrantes, comerciantes y especialistas procedentes de diferentes partes del Golfo. Y es importante decirlo, esa multiculturalidad no fue un fenómeno espontáneo, o sea, no fue como el 650 después de Cristo y ya son multiculturales. No, fue posible gracias a un entorno que durante varios siglos ofreció estabilidad económica, alimentos abundantes y una red de intercambio relativamente sólida. Es decir, en términos contemporáneos, podríamos decir que los Tuxtlas experimentó un bono ambiental, entre comillas, bono ambiental, es decir, un periodo en el que el equilibrio ecológico permitió sostener una población creciente y favorecer la movilidad regional. Pero como veremos más adelante, ese equilibrio, pues como todos, tenía límites. En la zona norte del área de estudio hemos registrado casi 5,000 estructuras distribuidas en 38 conjuntos arquitectónicos monumentales. Cada puntito rojo que ustedes ven aquí corresponde, por la escala no se logran distinguir, pero corresponde a cada uno de estos montículos que ustedes pueden ver en las fotografías
de laterales. Entonces, la verdad es que fue una zona hiperpoblada, con casi 5.000 estructuras en un espacio relativamente muy pequeño. Y bueno, esta cifra es notable para una zona costera tropical y nos habla de una ocupación urbana densa, organizada y expandida. La construcción de asentamientos, plataformas, de los propios talleres y espacios habitacionales implicó una extracción masiva de madera, como ustedes ya pueden imaginarse, tanto para las estructuras, ¿no? Para las casas habitacionales sencillas, como para combustible o la necesidad de leña para quemar cerámica, para cocinar, para actividades domésticas y productivas, para la utilización de herramientas de todo tipo. Y bueno, esta extracción debió haber sido enorme y nos permite afirmar que la deforestación en la zona norte fue muy intensa y probablemente comparable y tal vez, ¿no? Tal vez, entre paréntesis, tal vez, más severa que la actual por la densidad poblacional. Miren, eh, en el 2012 hicimos un ejercicio con 35 kilómetros cuadrados, nada más. Y entonces en esos 35 kilómetros cuadrados, en el 2012 registrábamos que en esta parte, solamente en esta parte, había 2.000 estructuras. Esas 2.000 estructuras están distribuidas en los 35 kilómetros, pero en esos mismos 35 kilómetros, actualmente hay todas estas poblaciones: Piedra Labrada, Tecuanapa, Xochiapa, Álvaro de Obregón, Soapuapan, Mezcalapa, San Francisco Agua Fría y Los Laureles. El número de habitantes en esta región, como pueden ver, son poblaciones muy pequeñas. El número de habitantes hasta el 2012 fue de 1.476 habitantes. Y el área de construcción por metro cuadrado apenas alcanzaba los 6.3 kilómetros cuadrados. Es decir, había 234 por habitantes por cada kilómetro cuadrado. Si esa misma fórmula la traducimos en esos mismos 35, con los montículos, las estructuras de ese momento, estamos calculando que solamente en esos 35 kilómetros había 5.834 habitantes ficticios, inflados, si ustedes quieren verlo de esta manera, porque es un ejercicio, no es real, pero 5.834 habitantes ficticios prehispánicos. Actualmente, bueno, en el 2012, una familia de 4 miembros, una familia Nuntayi, Popoluca, del sur de Veracruz, la familia Gutiérrez Santiago de Piedra Labrada, que me permitieron mostrar esta fotografía con ustedes, de su familia. Ellos, para un día de alimentación, necesitaban 3 kilogramos de maíz. Al año, eso representa 1.095 kilogramos de maíz. Para 1.476 habitantes de la zona, se necesitaban 4.455 kilogramos de maíz en un año. Eso en el 2012. Para los 5.834 habitantes ficticios, se necesitarían 1.597.057 kilogramos de maíz, es decir, 1.597 toneladas para 35 kilómetros cuadrados, para los habitantes de 35 kilómetros cuadrados. Una hectárea actualmente da 2.5 toneladas de maíz al año. Siendo optimistas, esa misma hectárea da 5 toneladas de maíz al año como máximo. 1.597 toneladas de consumo se cultivarían en 317.4 hectáreas. Es decir, se necesitarían 3.17 kilómetros cuadrados limpios
para alimentar a nuestros 5.834 habitantes ficticios prehispánicos. Pero además, hay que tomar en cuenta que el sistema es rotativo y no permite sacar más de 2 cosechas al año. Entonces, en 10 años se necesitan 15.97 kilómetros cuadrados deforestados para el cultivo. Eso en 2012, con 35 kilómetros cuadrados. Ahora sabemos, en el 2025, sabemos que el asentamiento de la costa del Golfo está compuesto por casi 250 kilómetros cuadrados. Entonces, la deforestación, si hiciéramos este mismo ejercicio en la actualidad, la deforestación sería inmensa en época prehispánica. Bueno, eso solamente es un ejercicio para darnos una idea del grado de deforestación que pudo haber estado presente. Además, bueno, las excavaciones han revelado cientos de pesas de barro usadas para redes de pesca, que son un indicio de una explotación sistemática de recursos marinos y de agua salobre. Y aunque no se conserven, debieron existir numerosos artefactos de materiales perecederos, como cestas, trampas, nazas, cordelería, tanto de bejuco como otras estructuras ligeras para la captura de moluscos, crustáceos de río, de mar, etc. La economía la economía costera estaba basada en el aprovechamiento del mar, en la pesca y en la caza de animales, en la recolección, en el intercambio y, como ya vimos, en la siembra. Y esta base productiva, si bien era muy rica, también era vulnerable cuando la población crecía demasiado rápido. La zona sur, en contraste, ofrece un patrón completamente distinto o radicalmente distinto. Ahí solo registramos 223 estructuras distribuidas en 11 conjuntos. No tienen arquitectura monumental, y cuando digo arquitectura monumental del lado norte, estoy hablando de que hay, por ejemplo, el edificio más alto mide 30 metros de alto, es un edificio bastante alto, se confunde en el paisaje con un cerro, pero en realidad es completamente artificial. Bueno, pues del lado sur no hay ninguno de estas dimensiones, ni siquiera alguno que llegue a los 10 metros. Y lo que domina esta región son terrazas modificadas, pequeñas áreas niveladas y adaptadas para actividades agrícolas o habitacionales. La deforestación parece haber sido mucho más controlada, limitada a espacios específicos cercanos a cauces de ríos y terrazas. La selva funcionaba como un amortiguador natural contra huracanes, tal vez como una reserva ecológica y como contenedor de biodiversidad de la zona norte. Es decir, el sur siguió un modelo más equilibrado, más integrado a este paisaje y posiblemente más sustentable. En contraste, el norte revela algo que es fundamental. No existió una sola forma de relación humano-ambiente en la costa este de los Tuxtlas, y hubo en cambio dos modelos simultáneos para pensar el espacio y además siendo parte del mismo asentamiento, porque no son diferentes, son parte del mismo. Uno es intensivo, urbano y transformador en el norte, mientras que el otro es más moderado, adaptado y resiliente al sur. Este tipo de variabilidad es clave para entender los procesos de sostenibilidad y de colapso. En el periodo entre el 650 y el 900 después de Cristo, este periodo marcó un momento de mayor auge, pero también probablemente fue el inicio de las tensiones ambientales más fuertes en la región. La población creció mucho más rápido de lo que los ecosistemas podían regenerarse, y esto generó varios efectos. Primero, la sobreexplotación de especies pesqueras y de caza sin tiempos de reposo. Mayor dependencia del maíz y hortalizas,
lo cual incrementó la apertura de claros en la selva, la erosión de zonas desforestadas, mayor vulnerabilidad ante vientos fuertes y lluvias torrenciales, disminución de la protección natural contra inundaciones y huracanes, y la necesidad creciente de importar bienes desde otras regiones. La región comenzó a perder su capacidad de sostener la vida cotidiana al ritmo en que la población exigía recursos, y esto nos lleva a una idea clave. El colapso no llega de golpe, es decir, no es algo inmediato, sino que se va acumulando lentamente. Y lo que ocurrió en los Tuxtlas no fue un abandono súbito, sino un proceso gradual en el que cada ciclo de lluvias, cada tormenta, cada disminución de peces, cada incremento en la demanda iba erosionando la estabilidad del propio sistema que había sido tan exitoso en un momento. Hacia el 1000 después de Cristo, la región es abandonada casi por completo y se da un vacío, el que ya les comentaba al principio, que va a durar casi nueve siglos, es decir, se abandona paulatinamente. Y estas poblaciones que estaban en la franja costera se reubican en lugares más altos y más estables. Por ejemplo, del otro lado del volcán, por ejemplo, en la zona de Pajapan, de Huazuntlán, de Tatahuicapan, Mecayapan, Soteapan, el propio Catemaco. Estos sitios presentan ocupaciones mucho más tardías y parecen haber ofrecido condiciones ecológicas más seguras ante una costa cada vez más vulnerable. Y todo indica que los cambios ambientales combinados con transformaciones en las rutas comerciales del Golfo y con posibles fluctuaciones climáticas después del 1000 de Cristo, hicieron inevitable mantener la costa como centro demográfico, económico y del control que llegó a tener en la región. La historia de los Tuxtlas nos enseña varias cosas. Primero, que las sociedades antiguas no vivían en equilibrio perfecto con la naturaleza. Eran capaces de modificar profundamente su entorno y en ocasiones sobrepasar sus propios límites. Segundo, que el aprovechamiento exitoso de un recurso, en este caso el mar y el sistema portuario, puede generar dinámicas internas que con el tiempo vuelven ese mismo modelo insostenible. Y tercero, que los procesos de colapso no deben entenderse solo como fallas, sino como momentos de reconfiguración social en respuesta a límites ecológicos rebasados. Hoy, cuando hablamos de sustentabilidad, solemos pensar en tecnologías verdes, en energías renovables o en el manejo forestal responsable. Pero el caso de los Tuxtlas nos recuerda que la sustentabilidad es sobre todo una relación entre escala y regeneración. Es decir, entre cuánto tomamos y cuánto puede el entorno reponer. Y en esa relación, la historia es invaluable. Aquí les enseño algunas fotografías. Estas fotografías son de 1977. Es el puente colgante de la comunidad de Piedra Labrada. Fueron tomadas por Marco Antonio Reyes. Y bueno, ustedes van a ir viendo cómo se va dando esta degradación. Esto es en el año 2008. Es el mismo puente colgante de Piedra Labrada. Este es el año 2015, el mismo puente de Piedra Labrada. Esta es la zona vista desde el aire, completamente deforestada. Y bueno, esta costa de los Tuxtlas, la costa este de los Tuxtlas, pues es al mismo tiempo un ejemplo de ingenio humano por todo el sistema portuario que ahí lograron desarrollar, este asentamiento portuario extendido, por la multiculturalidad que llegó a tener
y por la transformación ambiental, pero también es un testimonio de los límites ecológicos que enfrentan las sociedades que crecen demasiado rápido. En un contexto contemporáneo, donde el cambio climático, la deforestación y la sobreexplotación de recursos marinos y terrestres son problemas globales, mirar este pasado nos ofrece una perspectiva crítica. Nos recuerda que la sustentabilidad no es un destino que se alcanza, sino un proceso continuo que requiere moderación, adaptación y capacidad de imaginar futuros posibles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por tan interesante ponencia. Aquí tenemos ya unas 2, 3 preguntas que quisiéramos que nos ayudara a expandir en este marco y en este contexto que tan acertadamente nos acaba de establecer. Y la primera es, doctora, pareciera ser que si no tenemos un equilibrio con la naturaleza, podríamos conducir la historia de la humanidad al mismo resultado en los Tuxtlas. ¿Qué podemos hacer para generar conciencia social sobre la importancia de vivir en equilibrio con nuestro entorno natural? ¿Las contesto una por una o Claro, esperamos? ¿Sí? si usted quiere, en general, doctora, no hay ningún problema. Bueno, puedo responder esta que ya Ujú, lanzaron. sin problema. Sí. Bueno, es cierto que hay un problema, no nada más en los Tuxtlas, hay un problema global, ¿no? Con el tema de deforestación y de mal uso de los recursos y tal. Y a veces las campañas que llegan, que toda información es buena, pero a veces las campañas que llegan son muy generales y nos hablan del mundo, ¿no? Ujú, En abstracto, lo que está sucediendo en el Amazonas, lo que está sucediendo en los Tuxtlas, lo que está sucediendo en los desiertos, en los glaciares, ¿no? Y nos ponen los osos polares, sufriendo, ¿no? O las tortugas con cosas horribles, ¿no? Imágenes ujú. espantosas y uno se le apachurra el corazón y dice, qué horror, sí, qué mal, qué feo las empresas, qué mal todas las que utilizan el agua y tal y tal y tal. Y eso hace que nosotros lo veamos como algo ajeno, como algo que Así están es. haciendo otras personas, pero no nosotros desde casa, o nosotros desde nuestra propia comunidad, o nosotros en nuestra propia escuela. Entonces, creo que esta visión a lo local, ¿no? Es muy importante para hacer el cambio global. Hay que empezar desde lo que a uno le corresponde para poder tener menor impacto, menor huella ecológica posible, para así ir transformando desde lo local hacia lo global y no al revés, ¿no? Entonces, las campañas deberían hacer también conciencia de los usos cotidianos, ¿no? De nosotros en casa para poder transformarlo. Hay una página que yo comparto a menudo con estudiantes que se llama mihuellaecológica.com, ¿no? Y entonces ahí tú vas sumando cada cosa que vas haciendo durante el día y te puede dar una idea de cuánta basura generas en un día, en una semana, en un mes, en un año. Y bueno, eso pues también te va creando conciencia, ¿no? Ya la encontré en la página, está Sí, bastante interesante. Ahorita la compartimos aquí sí. en el Facebook de la red Cavern, de su ponencia. Y justamente, doctora, en esto que acaba usted de contestar, ¿es posible de verdad es posible y viable este cambio de paradigma de que desarrollo, conservación? Híjole, es muy difícil, pero si todos hiciéramos conciencia, sí sería viable. Yo no lo veo como algo utópico, Ujú, lo veo como algo de mucho compromiso y a partir, no nada más del compromiso de los gobiernos o de las empresas, sino también del compromiso personal, ¿no? Y social, sí. familiar, sí, social, para lograr esas transformaciones. Se ha logrado en algunas comunidades, ¿no? Ujú. Y yo pienso que sí podría ser viable. Y es que no tenemos otra salida. O lo hacemos, o estamos condenados
pues a eso, ¿no? Como la zona de los Tuxtlas, nada más que, ojo, aquí ellos tenían a dónde emigrar. Nosotros en la actualidad No hay es otro planeta. complicado. No hay otro planeta, exactamente, ¿no? Sí, justamente, doctora, concluir esta sesión de preguntas con esta meditación, con esta reflexión, en el sentido de que los pueblos originarios, todos estos pueblos sumerios, mayas, olmecas, no se fueron al espacio, no regresaron con los extraterrestres. Sencillamente la historia nos ha demostrado que este crecimiento de las civilizaciones tiene un cenit. Y en ese cenit, en ese punto máximo de expansión territorial, conocimiento, o trascendemos aplicando nuevas, ya no de esta transformación del entorno, sino fundirnos con el entorno para salvaguardar el entorno, o regresamos a la edad de piedra, porque ya se ha visto el colapso de muchas civilizaciones y se nos ha olvidado porque estamos en la comodidad de las ciudades, de que también las ciudades y también los imperios colapsan, no nada más los pueblos indígenas. Y concluir, doctora, la ponencia del día de hoy con esta reflexión también del filósofo español George Santayana. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Entonces, la historia no es una logia, una materia muerta. Al contrario, es una materia que está viva, vibrante, respirando, haciéndose todos los días, cada paso, pero lo relegamos, ¿no? Porque pensamos que pues ya pasó. ¿De qué podemos aprender? Pues mucho, mucho Ujú. para no colapsar, porque pues por predicción, así para quienes estamos en el área de exactas, la correlación y los modelos predictivos pues siempre se repiten. También por decir, decía mi abuela y decían muchos también, lo que pasa es que el hombre no vive lo suficiente para ver los patrones que se Justo. repiten y se repiten y se repiten. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No tenemos aquí a la mano su constancia, pero se la haremos llegar vía electrónica. Doctora María, por favor. Sí, perdón, antes de despedirnos, tenemos otra pregunta, ¿se la puedo hacer? Adelante, adelante. Que dice, muchas felicidades por tan importante conferencia y análisis tan oportuno para comprender la importancia de nuestros recursos naturales. Desde un enfoque arqueológico, ¿desarrollan talleres de educación ambiental dirigidos a la población o qué estrategias usan desde el enfoque arqueológico para generar conciencia social sobre la educación ambiental? Ujú. Sí, bueno, hemos dado talleres en algunas de las comunidades de la región. Sí, algunas con enfoque de sustentabilidad, porque es muy, muy importante. Después de 2011, les platico brevemente, después de 2011, que es esta imagen que ustedes ven completamente deforestado el puente, ¿no? Este puente que lleva a los sitios arqueológicos, coincidió con la entrada de el Internet y el camino de asfaltado. Entonces, quiere decir que a partir de 1977, que se tomó la primera fotografía, con la de 1908, la degradación no fue tanto, pero fue muy acelerada a partir de 2011. Entonces, esto a nosotros nos generó pues una sensación de, bueno, desde la arqueología también podemos decirle cómo colapsaron. De hecho, este ejercicio que hice en el 2012 de estos datos de los 35 kilómetros cuadrados fue precisamente parte de lo que se les compartió para que ellos dimensionaran el impacto que estaban teniendo y dejando sobre el territorio. El problema es que en esta parte de los Tuxtlas, la zona de Santa Marta, es la zona de amortiguamiento de la reserva. Entonces, no está protegida, pero con límites, porque ahí sí se puede hacer ganadería. Entonces, cada año hay más y más y más deforestación, pues debido a la ganadería, ¿no? Entonces, se hace, pero también tiene que ver con pues el éxito de estos talleres tiene que ver también con las necesidades de las propias poblaciones, ¿no? Entonces no se puede negar que sigan porque la reserva les da esta zona como amortiguamiento
o pues finalmente es de ahí de donde ellos sacan recursos para su sustento. Entonces es un poco complicado, es una historia como de nunca acabar, pero sí, sí se comparten estos datos con las comunidades. Muchas gracias, doctora, por su plática. A mí me gustó mucho porque a veces pensamos que las poblaciones pasadas viven en equilibrio, justo porque tienen como un espacio amplio con su entorno, sin embargo, pues sí tuvieron impacto en su entorno inmediato, ¿no? Y también eh, poder vincular el conocimiento de las sociedades pasadas para entender el impacto, la conservación, aprovechamiento de los recursos naturales actuales, ¿no? Y que es muy importante para la red porque justo es interdisciplinario, ¿no? Desde el área de la biología, que a veces pues se tendría que complementar, ¿no? Y a veces pues cuesta un poco como entenderlo pensando en estos lapsos de tiempo tan largo y pensando que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a ver que realmente se complementan y que es importante. Lo que dijo Gabriel hace un momento es muy importante. En realidad, el pasado sí tiene implicaciones pues, en el presente. El futuro, pues, es incierto, no existe, y los seres humanos estamos ligados al pasado completamente, ¿no? A partir del pasado es que construimos nuestro presente. Y sí, conocer la historia y además darnos cuenta de que los humanos hemos sido humanos toda la vida, ¿no? No, no hay distinción, de repente se romantiza, ¿no? Esta idea de las sociedades prehispánicas como muy idealizadas, ¿no? Ellos eran sustentables, tal. No, también tenían estos problemas y estas necesidades de crecimiento, también colapsaban, también echaban a perder el medio ambiente, pero eran resilientes porque tenían mucho más espacio que nosotros, que ya no lo tenemos. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con ustedes por esta invitación, por dejarme compartir y compartir esta breve charla con ustedes y con la gente que está en redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. Aquí ya tenemos la constancia. Me voy a permitir hacer la lectura. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Ciencias, otorga la presente constancia a la doctora Lourdes Boudar Jiménez por impartir la conferencia titulada Equilibrio y colapso ambiental en la costa de los Tuxtlas, lo que las sociedades antiguas nos enseñan, en el marco del Seminario de Divulgación Ideas en Movimiento, organizado por la Red Temática Nacional de Colaboración, o EMEX, Red para la Conservación, Aprovechamiento y Valoración Cultural de los Recursos Naturales, Red Cavern, a través de la plataforma Microsoft Teams, el día 15 de diciembre del presente año. Doctora, muchísimas gracias. A todos los que andan haciendo investigación de campo, les pido cuídense mucho cuando estén por ahí, por favor, porque sabemos cómo paga nuestro país a quien se atreve a levantar la mano para defender los recursos naturales o evidenciar el desgaste y la poca conservación de estos, ¿no? Porque bueno, en la línea de la selva se ven los árboles, pero los parches adentro de la selva por la tala clandestina es lo que no alcanzamos a comprender. Doctora, muchísimas gracias por esta hora de ponencia, por esta ventana al pasado, para recordar que el pasado sigue vivo y todos los días lo estamos generando, ¿no? Y lo hacemos por nosotros y por los que vienen. A todo nuestro público que siempre nos sintonizan, esta es nuestra última ponencia del 2025. Les deseamos felices fiestas. Cuídense, disfruten, relájense y nos vemos en enero para retomar nuestro ciclo de seminarios y ponencias nacionales e internacionales en su Seminario de Divulgación Ideas en Movimiento, red que converge ciencia, cultura, filosofía y conservación. Muchísimas gracias y estamos a sus servicios. Por favor, chequen en la grabación del historial de Facebook, porque ahí pusimos la liga que nos dijo la doctora para que podamos evidenciar realmente día con día nuestro impacto ambiental real con esas bolsitas de chicles, con esas colillas de cigarro y con esas botellas de agua que luego no queremos tirar donde corresponde. Sí, entonces, por favor,
Recuerden que no nada más es nuestra huella biológica o de carbono, no nada más es la basura que generamos, también es el agua que consumimos o que dejamos correr. Sí, entonces, por favor, cuidemos este planeta, es el único que tenemos. Y nosotros no vamos a alcanzar a ver los viajes interespaciales, así que tenemos que cuidar esta casa. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Doctoras, muchas gracias por su participación y por su audiencia y presencia. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.